Muy buen día y gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles en esta presentación de este nuevo reporte de signos vitales al que hemos denominado México, Elecciones 2024, Ilegalidad, Crimen, Violencia e Inequidad. Yo soy Carlos Lascurain y soy el director ejecutivo de Signos Vitales y me permito agradecer al equipo de Signos Vitales justamente por este esfuerzo y por este trabajo. Agradezco especialmente a nuestros invitados a este panel, a Rosa María Cano y a Rubén Aguilar, los dos grandes amigos y cercanos especialistas de los temas que aquejan a México y que estudian y analizan tanto en sus respectivas organizaciones como en la agenda de signos vitales todos estos problemas que aquejan al país. Gracias por compartir y por acompañarnos en esta sesión. Nos acompaña también Enrique Cárdenas, quien es el presidente de Signos Vitales, a quien también saludo y agradezco su presencia. De manera especial agradezco la disposición y el tiempo que le dedican a esta presentación los colegas de los medios de comunicación que se han tomado un espacio en su agenda para atender nuestra invitación de este reporte. Muchas gracias a todos ustedes. Dada la complejidad de este 2024, al interior de esta organización Signos Vitales decidimos hacer dos reportes únicamente este año. Uno de estos es este reporte que refiere a la enorme vulnerabilidad en la que se encuentra el proceso electoral actual. Un común denominador que se encontró a lo largo de la investigación de este reporte fue la amplia e incontrolable participación e involucramiento del Ejecutivo Federal en el proceso electoral. Sin duda alguna, este es un parteaguas importante porque de ahí se evidencian muchas de las variables del deterioro democrático en México, como lo son el debilitamiento o destrucción institucional, principalmente al ataque que se refiere a las instituciones electorales, la constante violación a las leyes electorales, el papel que juegan los medios de comunicación en el proceso electoral y cómo son un factor de equidad importante en este mismo proceso. Cómo es que influye el dinero y el financiamiento ilegal en tiempos electorales. También sobre el panorama de la violencia electoral, misma que es una muestra más del músculo del crimen organizado. Y finalmente, sobre el papel del mismo crimen organizado en los procesos electorales y en especial en este. El proceso que suma más de 20,000 cargos de elección popular que van desde presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, presidentes y funcionarios municipales, da cuenta del deterioro escénico en materia política, económica, social del país. Hecho que vulnera y pone en alerta a las instituciones y especialistas, no solo electorales, sino en todas las áreas. El reporte, aparte de dar luz de cuál es el estado que guarda la elección, pretende alertar a los tomadores de decisiones, pero principalmente a la ciudadanía, a conformar una opinión pública en torno a este único e importante proceso. Perdón. Entrando de lleno a los comentarios de nuestros invitados, me permito comentarles la dinámica que tenemos pensada para esta presentación. La idea es de que haya una primera ronda de participaciones de aproximadamente unos 8 o 10 minutos y posteriormente una breve participación de cierre. Al final de estas dos rondas se generará un espacio de preguntas y respuestas y evidentemente Enrique podrá también tener un espacio para englobar el cierre de esta participación, de este evento. Sin más, le doy la palabra a Rosa María Cano. Rosa María es una súper especialista en temas electorales y principalmente lo que tiene que ver en instituciones electorales mexicanas. Adelante, Rosa, y gracias por tu espacio y por tu tiempo. Gracias, al contrario, muchísimas gracias a la invitación de Signos Vitales para participar en la presentación de este reporte. Y bueno, yo me voy a abocar a platicar algunas cosas sobre los principales focos rojos que expone el reporte de manera muy clara, muy contundente, muy objetiva y que muestran precisamente la vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro proceso electoral y la democracia en nuestro país. Dada la proximidad, obviamente, ya de la jornada electoral, pues este reporte es de suma importancia porque nos pone en blanco y negro, pues precisamente lo que todos estamos, es como el elefante en la sala, ¿no? Lo que todo el mundo estamos viendo dentro de este proceso electoral. Y bueno, yo quisiera comentar que la relevancia de este proceso electoral no solamente es por el número de cargos que se van a elegir, que son más de 20,000 cargos, tanto locales como los federales,
y las gubernaturas y la Ciudad de México que están en disputa, sino que la importancia de este proceso electoral depende de que los resultados nos pueden dar una nueva conformación política. A lo mejor podemos tener una mayor pluralidad en el país, o por el contrario, se puede consolidar un régimen hegemónico con un partido único y un proyecto de nación única, ¿no? Entonces, esa es la importancia a la que nos vamos a enfrentar el 2 de junio. ¿Y cuáles son? Yo en esta primera intervención quisiera hacer como un recuento básicamente de las vulneraciones jurídicas que estamos viendo en el proceso electoral. Y uno de los principales focos rojos que menciona el reporte, pues es precisamente que tenemos una presencia del presidente de la República en claro desafío al marco jurídico electoral y a sus instituciones. Recordemos que paradójicamente el presidente actual, pues fue cuando en la elección del 2006 y dado el resultado tan estrecho que se dio entre el segundo y primer lugar, pues fue quien promovió o impulsó que se creara el modelo de comunicación política y una serie de restricciones que se dan en los artículos 41 y 134, precisamente para que el poder público no interviniera en las elecciones. Y pues eso se establece en nuestra reforma constitucional del 2007 y la legal del 2008, pero paradójicamente ahora esa reforma que se dio en consecuencia del proceso electoral 2006, pues lo vemos constantemente vulnerada. ¿Qué se consigna en el reporte? Bueno, pues tenemos que el presidente de la República, a través del mecanismo que ha utilizado, que de las conferencias matutinas de las mañaneras, pues ahí utiliza este foro precisamente pues para hablar a favor, ya sea de su partido o de sus candidatos, pero también es un foro para denostar, para señalar, para estigmatizar, y así lo señala el reporte, pues a personas que no son afines a su proyecto político. Y esto obviamente influye en los principios de imparcialidad que están previstos en nuestra Constitución, los afecta. Y tenemos que en 30 ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha declarado que este ejercicio de las mañaneras y lo que ha dicho el presidente contra diversos actores políticos precisamente vulneran los principios de neutralidad e imparcialidad. Y esto pues obviamente pone un foco rojo sobre lo que está pasando en el proceso electoral porque afecta a la equidad en la contienda electoral. Tenemos quejas en trámite, obviamente, todavía que están en contra están sustanciándose ante el INE, precisamente por esta conducta que hace el presidente de la República. Pero no solamente tenemos esta situación de estar poniendo o considerando que hay una infracción por parte del presidente de la República. El tema que tenemos es el diseño constitucional que se da en nuestro país, en el cual el presidente no puede ser sancionado. Es letra muerta las resoluciones del tribunal. Esto ya ha sido señalado incluso en una sesión de la Sala Superior por la magistrada Yanine Hortalara Malasis, quien indicó que sería conveniente tener un catálogo de las sanciones o de las conductas que se han considerado existente en la infracción por parte del presidente de la República y abrir un cuadernillo de antecedentes para efecto de tomarlo en consideración al momento que se vaya a hacer la calificación de la elección. Sin embargo, solamente se aprobó por mayoría de los integrantes del tribunal que se estableciera el catálogo, más no que se estuviera o se abriera un cuadernillo de antecedentes. Pero esto tarde o temprano tendrá que ser analizado por la sala superior en el momento que califique las elecciones, ya sea que lo expongan las personas o quien vaya a impugnar, o
de manera, está dentro del conocimiento del propio tribunal. Tendría que darse por sabido de lo que ha pasado durante el proceso electoral. O sea, es un hecho público y notorio y ellos mismos han considerado diferentes ocasiones en que se ha hecho esto. Entonces, ese es un tema importante en cuanto a la vulneración precisamente del principio de equidad en la contienda. Pero esta conducta del presidente, el tema es que ha sido replicada también, pues, por otros servidores públicos. Ante ello, pues, tenemos también gobernadores en plena, activismo político, una serie de secretarios de Estado. O sea, es una conducta que va como un efecto dominó. O sea, no pasa nada con el presidente, no pasa nada con los servidores públicos. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos ahí un diseño legal en el que el tribunal tampoco puede sancionar a los servidores públicos. Lo que puede dar es una vista a las autoridades competentes para que inicien los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes o disciplinarios correspondientes. Pero esto obviamente ha ocasionado pues que toda la construcción que se hizo para evitar que los servidores públicos, que el poder público interviniera en las elecciones, pues debe estar a revisión dentro de las reformas que se vayan a dar, porque no es posible tener todo este diseño y terminar con un servidor público que básicamente está en claro desafío a el marco constitucional y legal. Y el ejemplo cunde, tenemos también servidores públicos en el mismo sentido. Entonces, ese es un gran tema que lo pone el reporte, en el cual nos señala precisamente la intervención del presidente en las elecciones. Y tenemos otro tema que quiero abarcar en esta primera intervención, que es, también tenemos una serie de ataques a las instituciones electorales, y así lo consigna el reporte, porque ha sido un ataque sistemático que se ha dado precisamente desde el Foro de las Mañaneras a, en su momento, el anterior presidente del INE. Ha sido menor con la actual presidenta, pero no ha estado exento de la institución de los ataques desde este foro en el cual pues se les estigmatiza, se señalan una serie de información falsa, de mentiras, y eso ha minado la credibilidad del INE. El INE es una de las instituciones que tiene una mayor legitimidad ante la ciudadanía, pero esto ha tenido su efecto y obviamente empieza a perder esa confianza por parte de la ciudadanía, y eso es un foco rojo importante, porque si la ciudadanía no confía en el organismo que organiza las elecciones, pues tenemos ahí que se le debilita. Y entonces, al momento en el que tome una determinación, esta puede ser cuestionada y a lo mejor la ciudadanía no cree que hizo las cosas bien, aunque las haya hecho bien. Ese es el gran problema que tenemos al ataque a las instituciones electorales. Y bueno, también el tribunal ha sido objeto de, en menor medida, pero también de este tipo de ataques desde las mañaneras. Y una tercera foco rojo que establece el reporte que quiero abordar en esta primera parte, pues es precisamente la forma o la omisión en la que ha incurrido el Senado de la República al designar a las magistraturas, tanto de sala superior, en la cual faltan 2, pero luego también tenemos que en todas las salas regionales falta un magistrado y en la sala regional especializada también falta un magistrado. Pero esto no solamente es a nivel federal, también tenemos a todas las autoridades jurisdiccionales electorales incompletas. Todas las tribunales electorales locales están funcionando de manera incompleta. Pero el caso más grave, en mi opinión, es que tenemos elecciones en 2 estados, en 2 entidades, como es Jalisco y Tabasco. En estas 2 entidades, los tribunales están funcionando con un solo magistrado. ¿Qué nos ocasiona esto? Pues nos ocasiona precisamente que sean más vulnerables los tribunales a la
posible influencia que pueden ejercer pues los poderes o el poder público en cuanto a la toma de sus determinaciones. Están más vulnerables a que haya una influencia, una involucramiento de diversos actores en la toma de sus decisiones. Hay voces que dicen que esto no va a pasar. Hoy tenemos por ahí una declaración del magistrado de la Mata, pero lo cierto es que el diseño o lo que ha ocasionado perversamente el Senado al no integrar de manera correcta a las autoridades jurisdiccionales, pues pone una alerta, pone un foco rojo sobre ello. Y también la calidad de las resoluciones, debemos de decirlo, que hay que ponerla pues a revisión, como lo señala el propio reporte, porque las personas que están designadas por encargaduría o de despacho, pues no necesariamente tienen el perfil para tomar este tipo de determinaciones. Pero ese es un tema en cuanto a la forma en que están incompletas las autoridades electorales jurisdiccionales. Pero ¿qué pasa en el INE? En el INE tenemos, si bien una situación compleja, tenemos un Consejo General completo, pero tenemos una estructura, la estructura profesional, todo lo que es su Junta General Ejecutiva, incompleta. Actualmente hay 10 titulares que son, bueno, más bien no hay titulares, tenemos 10 secretarías o unidades que están con encargados de despacho. Y tenemos ahí un precedente que en mi opinión es muy incorrecto, porque la Sala Superior, por mayoría de sus integrantes, validó que la presidenta del INE pudiera nombrar estas encargadurías por un tiempo indeterminado. Y eso ocasiona que si bien no se lograban los consensos al interior del propio INE, esto ya le da un incentivo a no tener acercamientos. Y se están perfilando dos bloques de consejerías. Y esto no es nada positivo. El no lograr consensos al interior de las instituciones, pues lo único que nos lleva a que quien controla una determinada mayoría o logra tener una mayoría, un bloque de mayoritario consejeros, pues es los que van a tomar las determinaciones. Eso no ayuda al sistema democrático. Y también tenemos en igualdad de condiciones, que estos mismos bloques los empezamos a ver también en el Tribunal Electoral. Tenemos también dos bloques muy claros de magistraturas. Creo que esa polarización que se está dando al interior de las instituciones electorales, pues tampoco es una buena señal. Y finalmente, ya estoy casi por agotar mi tiempo, quisiera decir que el tener encargadurías de despacho en el INE, que no son personas que han pasado por el proceso de designación del Consejo General, pues eso pone un foco rojo en cuanto al profesionalismo, y así lo señala el reporte, porque hay áreas muy importantes como es el PRED, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que es una herramienta que le ha dotado de credibilidad al INE, porque ahí nosotros como ciudadanos estamos viendo cómo va variando conforme van llegando las actas y van capturándolas. Nosotros como ciudadanía vamos viendo cómo se va dando precisamente esa votación, y eso dota precisamente de certeza y de credibilidad al resultado. Si no tenemos un programa de resultados que funcione bien, porque hay ciertas alertas sobre el tema, pues ahí también tenemos un foco rojo. Y yo con esto concluiría mi primera intervención, agradeciendo, bueno, pues nuevamente la invitación. Muchas gracias, Rosa María, por tus comentarios y por tu participación. Le doy la palabra a mi querido amigo Rubén Aguilar, quien es experto en temas de política mexicana, procesos electorales y evidentemente comunicación. Adelante, mi Rubén. Gracias. ¿Qué tal? Eh, bueno, primero quisiera hacer un comentario
dos o tres comentarios de corte global sobre México, elecciones 2024, ilegalidad, crimen, violencia e inequidad. Primero, me parece pues que es un estudio muy complejo, probablemente de los que conozco, el estudio más complejo que se haya hecho sobre el proceso electoral de 2024, que en estas 185 páginas que tiene el texto, dividido en una introducción, unas conclusiones y 6 capítulos del desarrollo, que después quisiera hacer alguna relación, me parece muy interesante y original, en razón a otros textos, cómo articula, por un lado, la temática económica, la temática política y la temática de la violencia y la temática propiamente de las elecciones. Entonces es una estructura que articula estos 4 elementos, lo hace de una manera muy consistente, muy sólida, y pienso pues que es un aporte en realidad original. Dos, me parece también que pues hace un análisis, el texto de corte crítico, en un momento muy complicado, porque todo desde el aparato del poder, todo lo que es crítica es descalificado como si fuese una posición política ligada a la oposición. Hay un intento pues de descalificar todo trabajo de corte intelectual, académico, etcétera, que no se alinee a las posiciones propiamente del régimen y en particular del presidente. Pero bueno, yo asumo pues desde mi lectura del texto que se trata de un análisis crítico muy sólido de carácter, digamos, académico, que pues me parece es capaz de resistir cualquier crítica que venga desde la lógica puramente ideológica, porque el texto se protege o se funda en datos duros, consistentes, en una revisión muy amplia de muchos otros estudios que se han hecho sobre la materia y el conjunto de las materias, economía, política, violencia, elecciones, y los articula y de una manera que me parece muy bien, con una forma muy como lo plantea desde la introducción, de una forma concisa, clara, y quisiera, para los que no han leído el texto, que están aquí oyendo y que pudieran tener una mejor idea del mismo, a reserva de su lectura, quisiera hacer una mención muy rápido de cada uno de los capítulos en los que se articula el texto, con el decir a su vez que en el índice está muy bien subcapitulado cada uno de los capítulos, como para uno tener una idea muy clara desde el inicio a un solo golpe de ojo de qué se trata el texto, qué es lo que ofrece. Entonces, pues el primer capítulo de estos 6 capítulos, que se llama Deterioro y Simulación dentro de las instituciones, y que pues documenta cómo en los últimos 6 años ha habido un retroceso democrático que ha lastimado y fragmentado el concepto y el valor de las instituciones, con la crítica pues en particular que viene desde estas comparecencias, estos mítines matutinos que el presidente ha desarrollado a lo largo de estos años, y pues la agresión directa intentando eliminar instituciones autónomas, etcétera, y en ese sentido, pues el deterioro de las instituciones. Rosa María hacía comentarios respecto a esta agresión en particular del INE. El segundo capítulo es violación de la ley electoral, que muestra de manera muy contundente cómo la actual administración federal se ha caracterizado por, desde la centralización del poder, cómo el presidente asume decisiones unilaterales, hace uso discrecional y opaco del presupuesto y al tiempo amenaza a las instituciones que en democracia
sirven de contrapeso, en particular al poder del Ejecutivo, y cómo pues ha habido una agresión sistemática, está muy bien documentada. El tercer capítulo se llama Los medios y la equidad electoral, y analiza de una forma igual, pues muy bien documentada, la inequidad mediática en el proceso electoral y las implicaciones que esto tiene tanto en el proceso como en el debilitamiento democrático del país, en la medida en que no está planteado la pluralidad toda y la equidad toda que debería de tener una contienda. Plantea también cómo los medios de comunicación influyen de manera decisiva en los procesos electorales, en una contienda electoral, y la forma que los actores políticos, en particular el presidente de la República, desde estos mítines mañaneros en lógica de campaña permanente, que nunca una conferencia de prensa al día de hoy no ha dado una conferencia de prensa, es mitin en lógica de campaña permanente, cómo manipulan la información, no reconocen los datos duros que gestan las propias órganos del Estado mexicano, como el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad o el INEGI, etcétera, ¿no? Y me parece un capítulo muy importante y parte de esta complejidad del análisis. El cuarto, la economía del cash, dinero y financiamiento en tiempos electorales, me parece un capítulo muy original, muy iluminador para el tema todo del proceso electoral, pero visto desde otra lógica, y cómo el flujo constante de recursos que están líquidos, cash, que se obtienen por muy diversas vías, por las remesas, por las obras, etcétera, lleva a que la banca, la actual banca, que el año pasado ha tenido el mayor ganancia en la historia de México, se encuentre pues ahora más capitalizada que en cualquier otro momento de la historia reciente, y que esta liquidez, que me parece muy interesante en el análisis, influye de manera decisiva en la proliferación de mercados criminales. El texto, de manera particular, aborda 4 de estos: el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, el contrabando de combustibles, este guachicoleo que este general que ha acusado toda esta nueva información como para darse a este nivel el huachicol, pues hay una contubernio desde dentro de las estructuras, y también el cobro de piso, este fenómeno brutal que invade pues cada vez más regiones del país, en el supuesto de que, utilizando diversas fuentes, estaríamos hablando de que el crimen organizado controla ya un 30% del territorio, que su presencia es absolutamente definitiva en estos espacios. El capítulo 5 se llama Violencia Electoral, el músculo del crimen organizado, y hace pues referencia directa a la intervención del Ejecutivo Federal en instituciones autónomas, algo que ya hemos mencionado antes, el clientelismo, el proselitismo anticipado, la violencia antes, durante y después de las elecciones, que merman el derecho de que se ejerza el libre voto, y la autoridad ha sido incapaz de ejercer un verdadero contrapeso a este panorama. Esto permite al crimen organizado influir en el proceso y el resultado electoral, y pienso yo, y podremos tener tiempo probablemente de discutir, que hoy el máximo enemigo de la democracia mexicana es la acción del crimen organizado en los procesos electorales, en la manera como influye en quién debe ser y quién no debe ser candidato, por quién se debe de votar, y al final, como gran elector, decide quién es el que gana en un estado en particular o en un municipio en lo particular, que es donde centran su mayor esfuerzo. Y el sexto y último capítulo, Crimen Organizado, Estado y Procesos Electorales, afirma pues que el Estado mexicano ha sido partícipe del avance del crimen organizado, ya sea por colusión, omisión o desconocimiento, lo cual me parece absolutamente cierto,
y me parece muy importante, y menciono aquí solo toda esta calificación que ha hecho Jorge Tello de los gobernadores de México en 4 categorías, que va de los que están absolutamente relacionados con el crimen organizado y están ahí porque el crimen organizado los puso o se lo deben al crimen organizado, y a un sector muy pequeño de gobernadores que sí están dispuestos a enfrentar el crimen organizado y luchar. En todo caso, esto ha permitido pues miles de víctimas entre la población civil, pero también entre los propios delincuentes, pero los policías y los agentes de las fuerzas federales y los miembros de las Fuerzas Armadas. Que cómo pues el crecimiento de la inseguridad conduce y menciona una tercera parte de los distritos electorales federales, como también lo acaba de hacer este análisis de mapa electoral del PRI, PAN, PRD, como la tercera parte de los distritos electorales del país tienen focos rojos o anaranjados por una serie de características y condiciones. Y en todo caso, pues me parece que en la conclusión, que es muy sucinta y muy potente desde mi punto de vista, cómo pues plantea que todas las variables analizadas en estos 6 capítulos, a su vez, entorpecen el desarrollo del proceso electoral, que resulta, pues por un lado se entorpece el proceso electoral, de otro lado queda claro cómo la intervención, la intromisión del Ejecutivo Federal en el proceso electoral, con estas más de 100 veces que le han sacado la tarjeta amarilla, tanto el tribunal como el INE, pues ensucia de alguna manera el proceso electoral, disminuye pues la capacidad institucional, etcétera, etcétera. Y como también es evidente como el gobierno de la República, desde mi punto de vista, creo que el texto lo sostiene también, pues ha dejado crecer al crimen organizado, yo diría, y eso es a cuenta mía, en un claro acuerdo del gobierno actual con el crimen organizado, en particular en ciertas regiones del país y con ciertos grupos del crimen organizado también en lo particular, y creo que hay muchísima información para poder sostener la tal cosa. En todo caso, pues, me parece que, y reconozco y felicito este enorme, extraordinario esfuerzo que hace Signos Vitales con este texto que, insisto, resulta extraordinariamente complejo, original en eso respecto a otros textos que solo ven la parte de la violencia o solo ven la parte de la elección y las complicaciones que puede allí, a este que ve economía, política, violencia, elecciones, las articula y trata de dar una explicación compleja de el fenómeno, en particular de esta elección del 2024. Y eso es lo que yo diría en esta primera vuelta. Gracias. Muchas gracias, Rubén, por esta primera ronda de participaciones. Te daría la palabra nuevamente, Rosa María, para entrar a estos comentarios finales, unos 6, 7 minutitos para poder contextualizar tu participación. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues en esta segunda ronda, o en esta segunda participación, hay 2 temas que ya los señaló ahí en el contenido de manera muy puntual Rubén, pero que yo quisiera abundar en 2 temas. Uno de ellos es precisamente los medios de comunicación y la equidad. Y en este apartado, el reporte pues da cuenta de la influencia que ha tenido precisamente la conferencia matutina de las mañaneras y cómo ello ha vulnerado precisamente pues la equidad en la contienda. Pero una de las cosas también que trae el reporte es cómo este monitoreo de medios, cómo la presencia de los diferentes candidatos en los espacios de radio y televisión
pues no están, hay un desequilibrio, no están siendo equitativos, pero también se hace cargo el reporte de que el espacio que tiene la mañanera en los medios de comunicación, pues ya la distribución de los tiempos en radio y televisión pues ha quedado como un poco obsoleta, ¿no? Porque realmente donde se discute, donde se pone la agenda, pues es en este espacio de discusión pública, o bueno, no es discusión, es más bien un monólogo. Pero eso está afectando completamente nuestro modelo de comunicación política y creo que es una de las cosas que se tendrán que revisar una vez pasado el proceso electoral, porque esto también es un factor que está influyendo en la equidad en la contienda. Y el otro tema que yo quisiera abordar en esta segunda parte, pues es el gran aportación que trae el reporte sobre la violencia política que se está dando, la violencia electoral que se está dando en nuestro país. Hacen un recuento desde más bien desde el 2000 más o menos, hacen ahí un recuento de cómo ha sido el incremento de la violencia en nuestro país, pero hay datos escalofriantes en cuanto a este proceso electoral que se visualiza o se vislumbra como el más violento. Llevamos alrededor señalar el reporte, de 300 incidentes, lo que haciendo un cálculo de los días que van en proceso electoral, pues da más de un incidente por día, ¿no? Eso es un foco rojo tremendo porque obviamente esta violencia se ejerce en su mayoría por personas que son opositores a quien está en ese momento en el poder político, ¿no? Eso es un dato interesante que aporta el reporte. Y también hay un dato importante en cuanto a cómo ha sido el control territorial que se ha dado de estos grupos delincuenciales y cómo el nivel de gobierno que ha sido más vulnerable a ello, pues son los municipios. Este análisis que se hace precisamente de cómo se han amenazado o cómo se ha pues cooptado también el nivel municipal, tanto a las autoridades electas como pues a las policías municipales, es un foco que lleva precisamente al control territorial de estos grupos delincuenciales. Y lo señala también el reporte, ahí hay un tema, o sea, el protocolo de protección a candidatos que emitió el INE, pues no contempla al nivel municipal, cuando son los principales, pues, receptores de esta violencia, ¿no? A las personas candidatas que desafortunadamente pierden la vida, pues son en su mayoría del nivel municipal. Y uno de los temas que también pone en blanco y negro el reporte, pues es precisamente esto de los territorios o el gran control territorial que se visualiza, pues se encuentra em, pues sin posibilidad de que las autoridades electorales puedan llevar a cabo su función. O está muy cooptado, pues porque obviamente en una proporción muy amplia está cooptado por el crimen organizado. Creo que esto es un tema de lo más delicado que el reporte pues lo pone en blanco y negro y creo que es una de sus grandes aportaciones porque va a permitir hacer un análisis. En alguna ocasión, bueno, es la primera vez que tenemos una elección violenta, ya lo vivimos en el 2021, y por ahí se estableció, por la sentencia en la que se analizó el caso de la elección de Michoacán, pues se le ordenó, se vinculó al INE para que hiciera un protocolo para tratar de
pues de evitar este tipo de conductas que afectan pues precisamente la libertad de sufragio, ¿no? Y pues a la fecha no tenemos ese protocolo. Yo creo que también es algo que rebasa a la autoridad electoral. Creo que esto tendría que ser algo, un consenso de diferentes instancias nacionales, ¿no? Yo creo que ahí también, pues pedirle al INE que sea como el guardián o que ejerza funciones para combatir la presencia de los grupos organizados en las elecciones, solamente él como institución, creo que lo rebasa, ¿no? Pero es un tema que está ahí, que tenemos que poner muchísima atención. ¿Qué va a suceder en estos territorios que ya lo señala el reporte? Pues están cooptados por este tipo de organizaciones criminales, ¿no? Y bueno, yo finalmente quisiera señalar, pues es un esfuerzo enorme el que se ve en estas páginas que uno lee, pues hay una recopilación de información, hay un análisis de información que yo creo que es sumamente valiosa para todas las personas que nos dedicamos al tema, pues nos abre un panorama general de lo que está pasando y no solamente, pues, no sé, la parte jurídica o la parte política o la parte de lo que está pasando también, pues, con el flujo de efectivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, este reporte nos pone en un solo documento, pues diferente información que a veces a lo mejor la traíamos dispersa. Entonces, es una gran aportación. Yo felicito a Signos Vitales por este esfuerzo y por este gran documento que nos dan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. De la misma forma, Rubén, te pediría que por favor pudieras cerrar tu participación en esta segunda ronda con tus comentarios. Gracias. Primero, pues anotar una deficiencia metodológica del texto, porque hay una cita mía. eh, eh, yo subrayaría, ya hay elementos que ha planteado Rosa María, que plantea al principio, pero diría, cercano al texto y distanciándome del texto, que bueno, el problema del del crimen organizado, no narcotráfico, del crimen organizado en los procesos electorales es brutal, la intervención es enorme, su capacidad de influir en el resultado final en algunas regiones del país es definitiva y no se puede contemplar a partir de las encuestas y este tipo de estudios porque su capacidad de operar en el transcurso del proceso y en el día mismo del proceso con unas masas brutales de dinero, cash, comprando votos, comprando a los promotores del voto de los diferentes partidos, etcétera, es tremenda y es la explicación del resultado electoral en algunas regiones del país. Pero bueno, esto va a seguir y no se va a resolver mientras no quien asuma la presidencia de la República en el 2000, ahora en octubre, no cambie la estrategia de seguridad y articule un programa nacional concertado entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. La solución al problema de la violencia solo es del ámbito local. Tiene que ser la responsabilidad sustantiva del gobernador del estado articulando a los municipios y solo utilizando a las fuerzas federales como de apoyo bajo la racionalidad, la lógica y la estrategia del gobernador en cada localidad. No hay otra posibilidad y no la veo que esté sobre la mesa de la discusión y que de no hacerse así, pues el siguiente sexenio, sea quien esté, pues lo único que habrá es seguirse deteriorando, seguir avanzando el crimen organizado y en lugar de ocupar el 30% o la tercera parte del territorio, pues ocupar el 50% o lo que esto sea en esa dinámica. Y también que esta acción se da en el marco de esos niveles brutales de violencia, estos 200,000 muertos al final de este sexenio, que lo convierten en el sexenio más violento de la historia de México,
en términos absolutos, en términos relativos, uno de los más violentos, ubicado homicidios dolosos por 100,000 habitantes, pero en términos absolutos, sin duda, el más violento. Y pues, como ya se hacía referencia también, pues mientras no cambie esta dinámica, pues seguiremos teniendo para el día de hoy, en el proceso de iniciado oficialmente de septiembre del 2023, al día de hoy ya van 200 homicidios. El pronóstico es que al día final de la elección haya 630 actos de violencia que incluyen pues agresiones, desaparecidos, secuestros, además de los asesinatos, que incluso incrementarían la cifra. Toda esta realidad pues ocurre en el marco de una fallida estrategia de seguridad de este gobierno, y que urge que el próximo gobierno cambie la estrategia en el marco de, insisto, de un acuerdo nacional de Estado que articule a los órdenes de gobierno, a los niveles de gobierno y también al conjunto de la sociedad civil, y también en un acuerdo de corte internacional en la cara al tratado a los países del TECMEC, Canadá, Estados Unidos, pero también de Centro y Sudamérica, porque enfrentar la acción del crimen organizado implica acciones que trascienden la lógica de la acción directa en el caso del territorio mexicano. Y pues espero que en una siguiente colaboración de Signos Vitales trabajase, y es una invitación, sobre el reconocimiento probablemente de las experiencias exitosas, pero trabajase sobre las iniciativas que pudieran resolver este problema en una realidad como la mexicana, y que en ese sentido pudiese iluminar al Estado mexicano, a los actores del Estado mexicano, el gobierno y la sociedad civil, en el trabajo de una manera distinta de hacer las cosas. Muchas gracias, Rubén. Finalmente, Enrique, te cedo la palabra para que generes tus comentarios finales y cierre de esta ronda de participaciones, para así poder pasar a algunas preguntas y respuestas de nuestros invitados. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Rosa María, Rubén, por estos comentarios sobre el reporte. Como es normal, siempre tratamos de hacer estos reportes, estos diagnósticos desde una perspectiva lo más amplia posible, en donde intentamos efectivamente conectar temas que muchas veces están tratados de manera aislada, pero que a la hora que junta uno las piezas del rompecabezas se pueden ver en su complejidad. Y bueno, pues estaremos desde luego revisando los datos de este mismo reporte, porque van cambiando todos los días, lamentablemente. Pero yo creo que ya a estas alturas, con los datos que tenemos hasta final de abril, digamos, tenemos ya una muy buena idea de en qué caracteriza a este proceso, por lo menos antes del día de la elección. Vamos a ver qué sucede el mero día de la elección y después, desde luego, pero confiamos en que pueda dar luz para que haya análisis sobre lo que ocurra, y puedan de ahí derivarse diferentes propuestas de cambios legislativos o cambios que puedan mejorar y prever algunos de los problemas que estamos viendo en la actualidad, que van desde la parte propiamente institucional hasta la parte, desde luego, de la política de seguridad que acaba de mencionar Rubén. Así es que yo con eso lo dejaría, Carlos, agradeciendo a todo el mundo su participación, y a quienes nos hacen favor de escuchar, pues igualmente. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, pues aquí tenemos a nuestros invitados. Adelante, Carlos. Diana, no sé si puedes apoyarme con las preguntas que están en el panel para poderlas compartir con nuestros invitados, por favor. Sandra Tapia de W Radio pregunta, ¿es posible que este panorama electoral de claros oscuros y de división al interior de instituciones electorales sea parte de un proceso de cambio, de transformación rumbo a un México contemporáneo y de nuevas reglas políticas? Si quieren que la repita o ya está bien. Sí, Rubén, Ya, adelante. Rubén.
Bueno, Gracias, yo, Rubén. es mi posición personal y obviamente yo me comprometo con ella. Para mí están en juego dos proyectos en la elección de 2024. La continuidad de este régimen autoritario, presidencialista, enemigo de la democracia, etcétera. Y en ese sentido, pues si gana la candidata que representa este proyecto de continuidad de la restauración del más viejo autoritarismo priista mexicano, en el cual se formó el actual presidente, pues no va a haber ningún cambio. Y pienso que si gana la otra candidata, Xóchitl Gálvez, pues seguirá con muchas imperfecciones, y que el proyecto de cambio que para mí inicia desde 1977 con la gran reforma electoral que va cambiando, va construyendo y vamos construyendo las instituciones de este México más moderno que ahora han estado bajo amenaza del actual gobierno. Entonces, en ese sentido, pues estamos frente a una situación que puede implicar más de lo mismo de este gobierno, más presidencialismo, más centralismo, menos federalismo, etcétera, etcétera, más contubernio con el crimen organizado, y el otro proyecto con muchos defectos y claudicaciones, pero que al final apuntala a un camino que ha ido construyendo a una sociedad más democrática y diría más moderna. Gracias, Rubén. Por los tiempos y para poder terminar respetando las agendas de todos, les agradezco su atención prácticamente a todos los invitados, especialmente a Rosa María y a Rubén. Les recuerdo a los compañeros de los medios de comunicación que el reporte se encuentra ya disponible en la página de internet de Signos Vitales, es www.signosvitalesmexico.org. Y con esto, pues, pretenderíamos cerrar nuestra presentación de este reporte. Le agradezco a todos su participación y les deseo muy buen día. Hasta luego. Disculpe, Carlos, nada más. Las dos preguntaron dos compañeros periodistas más. Entonces, si gustan nada más a Jorge y a Ever, con gusto les mandamos un audio ahora que si nos pueden poner su teléfono allí y les mandamos el audio con su respuesta para que la puedan tener. ¿Está bien? Por favor, gracias. Perfecto, gracias. Pues muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego.